Pero así como hemos alabado ayer, hoy al Señor con nuestras voces, ahora vamos a bajar un poco las revoluciones y poner más atención a lo que Dios quiere hablarte hoy por medio de su palabra, porque lo que viene ahora tiene que ver contigo. Porque lo que va a hacer Pablo hoy es poner su vida y sus aflicciones como ejemplo para tu vida, como ejemplo para tu vida. Así que aprovecha este momento de la predicación, ten activos tus sentidos y sigue adorando a Dios en espíritu y verdad. A ver, vamos a activar esto. Un momento que ponga el reloj para no irme a 2 horas. Filipenses, seguimos con la carta de Filipenses, será muy corto, la próxima semana predica nuestro pastor Pedro y luego empezaremos ya con diciembre, predicaciones centradas en la natividad, ¿verdad?, del Señor. Pero hoy vamos a tocar otra vez Filipenses capítulo 1, del versículo 12 al 14. Recuerden, empezó una oración de Pablo, si recuerdan. Pablo comienza a orar por los creyentes, pero nos da una clase magistral de cómo empezar una oración. Y empezó él, doy gracias a mi Dios, ¿verdad? Y empieza a dar gracias a Dios. Y ya luego comienza a decir por qué da gracias y por qué va a pedir. Y esto pido, versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor, se centra en el amor siempre, abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, en la sabiduría, en la inteligencia que da el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hoy vamos a continuar. Versículos 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, por eso he dicho que va a ser ejemplo para tu vida. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El título es El progreso del Evangelio. Cómo Dios usa tu adversidad, lo que está viviendo Pablo, lo que tú estás viviendo, para el avance, el progreso del Evangelio. Vamos a orar, hermanos, entregando este sermón. Señor Padre, gracias por este día que hemos venido a adorarte, a dedicar tu tiempo, Señor, y nuestro tiempo para ti y para ponerlo en tus manos, Señor. Oh Padre, te pido que el Espíritu Santo esté en las mentes, en los corazones de mis hermanos, revelando tu palabra, edificándolos, creciendo en la fe, Señor, y que ellos puedan aplicar, Señor, este conocimiento que tú les das por medio de tu palabra, Señor. Te pido que tú tengas el control de mí, el control del sermón, el control de mis palabras, Señor, y sobre todo, como siempre, Señor, que yo mengüe y Cristo, Señor, sea exaltado, la cruz del Calvario sea exaltada, tu palabra sea exaltada y que sea mensaje de edificación, pero sobre todo, Señor, de salvación para aquel que aún no cree y tenga fe, Señor. Dale fe, Padre mío, utilice este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hoy te traigo 3 puntos. 3 puntos. 1, el progreso del Evangelio se manifiesta en las aflicciones. Esa es una de ellas, se manifiesta en muchas, pero estamos viendo que el texto habla de la aflicción de Pablo y se manifiesta en la aflicción de Pablo. 2, el progreso se manifiesta en la misión personal. Ese es un subpunto. El subpunto 2, el progreso se muestra en la claridad del mensaje. Y el punto 3, el progreso se expande en la comunidad de fe. ¡Wow! Parece mucho, ¿verdad? Y podríamos sacar muchos sermones de esto, pero vamos a hablar sobre esta paradoja de la vida. Porque a veces la vida lo vemos como una paradoja. ¿Por qué? Porque yo te puedo preguntar, ¿cómo estás? Hoy has venido, día del Señor, domingo, te has alistado, te has bañado, te has alistado, te has perfumado, has venido temprano, pero te has puesto una máscara de felicidad, de alegría para que los hermanos te vean. ¿Verdad? No vienes llorando. Y yo te pregunto, ¿cómo estás? Y tú con una sonrisa me vas a contestar, guau, yo estoy bien, fine, bien. ¿Verdad? Pero yo no puedo ver detrás de eso qué aflicción estás viviendo. ¿Qué aflicción has arrastrado durante la semana? ¿Qué adversidad has estado viviendo durante la semana? Y hoy domingo vienes con ese rostro de gozo, de felicidad, y yo no veo más allá de eso. A veces los pastores llamamos a consejería, no porque estés pecando o porque tengas un problema, sino para conocerte más,
para entrar en una intimidad pastor-oveja, ¿verdad? Y muchas veces no sueltas, no das rienda, no podemos quitar esas capas y saber por qué problemas y adversidades estás pasando, y lo único que podemos saber es lo que tú nos vas a decir, ¿verdad? Y muchas veces el hermano que está a tu lado no te conoce, solo conoce esa máscara de felicidad y alegría con la que viene los domingos. Así que yo no entiendo y no sé por qué revés tú estás pasando. Yo no entiendo por qué revés estás pasando y cómo defines ese revés. Revés, un incidente desfavorable o una dificultad cuando enfrentamos un diagnóstico difícil, una pérdida de trabajo, una oposición. Lo vemos como un freno a veces y un obstáculo para tu vida. ¿Qué estás atravesando tú? ¿Qué revés has llevado esta semana, este mes, este año que se acaba? Que tus hermanos ni yo lo conocemos. Hay un principio que los chinos conocen como el principio del bambú, el bambú chino. ¿Han escuchado del bambú chino? Un agricultor planta la semilla de bambú, la riega y la abona. El primer año no hay brote visible y tú puedes decir, bueno, lo acabo de plantar, ¿no? Vamos a ver. El segundo, pasa el tercero, pasa el cuarto año y parece que no sucede nada en la superficie y te desalientas, te desanimas, recaes, ansiedad, ¿verdad? Estrés, porque no estás viendo nada a simple vista. Nada ha pasado a pesar de tu esfuerzo. Pero en el quinto año el bambú puede crecer casi 30 metros en 6 meses. De la noche a la mañana, mientras que estabas en ansiedad, estrés, porque no veías nada, 30 metros en 6 meses. Y tú dices, wow, ¿cómo ha podido crecer ese bambú, verdad? Pregunta, ¿creció en 6 meses o en 5 años? Creció en 5 años. Tú no vistes. Tú lo único que viste es cómo el bambú creció en 6 meses. Pero debajo de la tierra, donde tú no veías, debajo de la superficie, estaba creciendo, madurando, ¿verdad? Silenciosa y profundamente, preparándose sus raíces para esa salida y ese crecimiento rápido. La filosofía del bambú chino es que el éxito a menudo implica una etapa de esfuerzo invisible, disciplina, paciencia, donde los cimientos de tu futuro o del futuro se están construyendo en secreto, debajo de esa superficie, ¿verdad? Y que los resultados significativos requieren tiempo y un arduo y constante trabajo. Y de repente no ves los resultados en 5 años. Me acabo de convertir hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años, y no veo un avance, pero estás trabajando en tu vida. Aunque no veas los avances, Dios está trabajando en esas raíces. Y tú debes seguir fiel y seguir fiel. Dios ya en su momento adecuado verás ese crecimiento. ¿Por qué? Las cadenas de Pablo. Las cadenas de Pablo se sintieron, o al menos lo vieron, la iglesia de Roma y la iglesia de Filipenses. Ven las cadenas de Pablo y para ellos esto ha sido terrible, terrible. Ha sido terrible. Sintieron que esos primeros años de auge y ahora Pablo encarcelado empieza un estancamiento del evangelio y del cristianismo. Imagínate tú ver a tu líder, ¿no? Lo apresan. Al mejor orador, al mejor teólogo, lo apresan. Para la iglesia de Roma y de Filipo es un estancamiento. Pero Dios estaba haciendo un trabajo debajo de Pablo, en sus raíces, en el evangelio, que va a recaer y luego se va a ver un progreso en los soldados, los pretorianos, y en la iglesia. Mientras que la iglesia está viendo que están encarcelando a su líder, Dios está trabajando porque algo más va a suceder que va a tomar su tiempo y no está a simple vista. Y la palabra clave en el texto es redundar. Aunque tú hayas visto palabra evangelio, has visto otras palabras que dices, bueno, aquí habla evangelio, progreso, pero es redundar. Pablo, un hombre encadenado, no ve sus cadenas como un freno.
El pueblo lo está viendo como un freno y un estancamiento. Filipos se está preocupando por lo que está pasando con Pablo. Roma se está preocupando por lo que está pasando con Pablo. Pero Pablo, que es la persona que está sufriendo esa adversidad, esa aflicción, no lo ve como un freno del Evangelio, sino como una palanca. Una palanca. La palabra redundar implica el resultado que sobrepasa la expectativa inicial. La palabra redundar está en el texto, lo hemos leído, se te ha pasado de repente, ¿verdad? De repente se te ha pasado, pero está ahí, ha redundado para el progreso del Evangelio. Y eso es lo que significa redundar, implica el resultado que sobrepasa la expectativa inicial. ¿Qué expectativas tenía Roma? ¿Qué expectativas tenía Filipo? ¿Qué expectativas tenía Pablo? ¿Y qué expectativas tenía Dios en ese momento? Cada uno diferente, con diferente ángulo. ¿Para qué ha redundado? ¿Por qué el texto nos pone la palabra redundar? ¿Para qué ha redundado? Para el progreso. Algunos textos ponen el progreso, el avance, la difusión, el anuncio, el provecho. Ha redundado para el provecho del Evangelio. Lo que le estaba pasando a Pablo fue para provecho del Evangelio. Desde una perspectiva reformada, entendemos que Dios es soberano, todos los creemos. Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo por la adversidad, incluyendo por la aflicción, incluyendo las pruebas. Nada te sucede a ti ni le sucede al apóstol por accidente. Nada sucede por accidente, sino por la pura providencia de Dios, que tiene un propósito. Tú no lo conoces, pero Dios tiene un propósito y un fin. Dios tiene un fin, el cual no conocemos. Pablo es encadenado, él no sabe cuál es su fin. Roma ven a su líder encadenarse, se lo llevan, no saben cuál es el fin. Nadie conocía el fin. Dios sí, porque tiene el control de todo. La adversidad del creyente bajo la providencia de Dios es el medio escogido por él para glorificarse a sí mismo a través del progreso del Evangelio. Y esto me lleva al punto 1. El progreso del Evangelio se manifiesta en las aflicciones. Ya dije, se puede manifestar de muchas cosas, pero el texto y el contexto estamos hablando de la aflicción, un encadenamiento, prisionero, cárcel, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, Pablo hablando de su propia experiencia y aflicción, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Así que la fe de Pablo en medio de la tribulación. La fe de Pablo en medio de la tribulación. Hermanos, que las cosas que me han sucedido, Así que Pablo está diciendo, en otra palabra, quiero que sepáis, Pablo conoce primero, es el primero que conoce su situación. Él sabe cuál es su situación. Él está siendo preso y encadenado. Él está sin libertad. Es verdad que está con algunas concesiones. Él puede escribir, puede recibir visitas, pero esto no deja que sea un prisionero. Y segundo, conoce la situación de la iglesia. Conoce su situación y conoce la situación de la iglesia de Roma y de la iglesia de Filipos. La iglesia y los hermanos de Filipo están atravesando una situación delicada. Filipos está atravesando una situación delicada de mucho estrés, de mucha ansiedad, de mucha nostalgia y de muchos sentimientos encontrados, cruzados para una iglesia tan joven que también es la nuestra, con 3 añicos. Ellos tenían ya al menos 10, y nosotros 3. Pero lo que acaba de pasarles a ellos los lleva a un estrés, ansiedad, nostalgia, sentimientos encontrados, siendo una iglesia muy joven. Hermanos, están llevando a su líder, a su pastor, a su apóstol encarcelado. Está sujeto a cadenas. Y la iglesia de Filipos podría preguntarse, ¿qué pasó aquí? ¿Qué será ahora del cristianismo? ¿Qué será ahora del avance del evangelio? ¿Por qué Dios ha permitido esto?
Si íbamos 10 años creciendo, expandiendo el Evangelio, que ha llegado hasta las mismas simientes de Roma, con la iglesia de Roma, ¿qué ha pasado ahora? Porque han puesto al apóstol de los apóstoles en la cárcel, encadenado. Hermanos, esto es una desgracia para Filipo. ¿Qué será de nosotros? Esta pregunta, tómatelo para ti mismo, porque cuando estás en adversidades, Dios, ¿por qué has permitido esto? ¿Qué será de mí ahora? ¿Seremos los siguientes en caer en cadenas? Preguntas que podrían cruzarse en la cabeza de estos hermanos, pero también la de Pablo. Pero para él lo más importante no fueron las cadenas o la privación de su libertad, sino que aprendió de su maestro a llevar las pruebas. Él conocía a su maestro. Él conocía a su maestro, conocía cómo su maestro pasó por pruebas, aflicciones y tribulación, que en la providencia de Dios fue orquestado, y es una gran oportunidad para el avance y el progreso del Evangelio, a pesar de encontrarse en una situación de esclavitud, es esclavo en 4 paredes. Quiero que sepáis, hermano, está preso y escribe una carta. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del Evangelio. En la vida de Pablo no le han sucedido cosas que digamos, y no son pocas, sino muchas aflicciones. Pero ahora su aflicción está llegando a su fin. Él lo sabe que le van a cortar la cabeza. Él lo sabe. Le habían profetizado, ¿recuerdan? Él lo sabe. Pablo, consciente de la preocupación por sus hermanos en Cristo, debe calmarlos. Él debe calmarlos, alentarlos a que prosigan en la carrera y puesto los ojos en la meta, como lo tiene Pablo. Amados hermanos, todo lo que ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia del Evangelio y traer perdón de los pecados. Eso estaría pensando Pablo, ¿verdad? Para perdón, lo que me está sucediendo para el progreso del Evangelio, para que la nueva noticia alcance y llegue el perdón de pecados, libertad al cautivo, vida eterna junto al Padre y sobre todo una restauración en la comunión de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Todo lo que me está pasando para esto, para que suceda esto, para que avance el Evangelio. Pablo no está preocupado por sus manos, Pablo no está preocupado por sus pies, ni lo estuvo. Así que no creo que rondaría en su cabeza la preocupación de que estoy encadenado. Su cabeza, hermanos, estaba anclada. Sus manos y sus pies estaban anclados en cadenas a la pared, pero su cabeza, su mente, su espíritu estaba anclado en la sola idea del avance del Evangelio a pesar de su adversidad. En el avance del Evangelio, porque es poder de salvación, él lo sabe. El avance del Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree y no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, tú puedes creer en tu mente, en tus ojos, que lo que está pasando en tu vida no le pasa a nadie más. Y cuando conversas con tus amigas, tus amigos, lo que me pasa a ti no te ha pasado a ti. Que lo que estoy viviendo no te lo deseo a ti, ni te imaginas por lo que estoy viviendo. Son frases que hemos dicho, ni te lo imaginas. Y sí, puedes estar viviendo una situación muy crítica en tu perspectiva, pero si entiendes el evangelio del sufrimiento, y no sé si han escuchado sobre esto, si tú entiendes un poco sobre el evangelio del sufrimiento en tu vida, más que un momento de dolor, es una gran oportunidad para unirse a Cristo y participar de la redención del mundo. Más que como un castigo, tu adversidad se convierte en un propósito. ¿Y cuál, pastor? Hermanos, al aceptar y vivir el sufrimiento en fe, se puede encontrar un propósito a pesar de esa adversidad. Puedes encontrar un propósito, crecer espiritualmente, convertirte en una fuente de fortaleza y esperanza para otros que te rodean.
y están viviendo directamente o indirectamente tu aflicción. Te están observando. ¿Tú crees que tu aflicción y tu adversidad lo vives solo? No. Tienes un público que te está observando. Pueden ser tus hijos. Puede ser tu esposa o tu esposo, tus padres, tus suegros. Pero hay público que te está observando. A Pablo lo estaban observando. El texto no nos dice, vamos a llegar ahí. Pero a pesar de sus cadenas, él estaba siendo observado. Y esos que te están mirando, observando, son seguros, y tenlo por seguro, que es tu público a evangelizar. Esos que te están rodeando es tu público a evangelizar y avanzar en el progreso del evangelio. Esa fue la filosofía de Pablo. A mal tiempo, buena cara, diríamos hoy. No se tiró al suelo a maldecir por su aflicción. Eso lo podemos hacer nosotros a veces, ¿verdad? No se puso las manos atrás, ¿verdad? Y a cabizbajo a dar vuelta en la habitación. Él se puso manos a la obra. Agarró el papel y el boli. ¿Y te imaginas los pedazos de predicación que se metería él en la cárcel con su público? Lástima que no estén en la Biblia. En 2 años que estuvo encerrado. ¿Qué pedazos de predicación tuvo que haber dado desde la cárcel? ¿A cuántos o cuánta gente estarían escuchando estos sermones en prisiones? Todos tenemos nuestras propias guerras. Tú tienes tu propia guerra, tú tienes tu propia aflicción que nos hace llegar al estrés, te hace llegar a la ansiedad y a veces a pensamientos, ¿verdad?, de suicidio. El cristiano que no haya pensado, que haya pasado por una aflicción y no ha pensado en eso, miente. Porque la ansiedad es el límite entre el suicidio y el pensamiento del suicidio. Yo he tenido retiros y lo he escuchado de pastores. Me ha pasado y me vino en un momento así a hacer esto. La ansiedad es muy peligrosa, la aflicción es muy peligrosa, por eso debes convertirlo en un propósito de fe. Tu problema, tu aflicción, tu ansiedad, debes convertirlo en un propósito de fe de la mano de Dios. Lo puedes hacer. ¿Cuál será desde hoy tu posición en medio de la aflicción? Con lo que Pablo nos está enseñando. ¿Cuál será tu propósito, tu posición? Conociendo ahora lo que te está enseñando Pablo, ¿cómo te vas a comportar ahora en medio de tu aflicción o de tu prueba, tu adversidad? Con gozo aprovecharás para unirte al plan de Cristo, de evangelizar y progresar. Y sobre todo que sea expandido el evangelio a todos aquellos que están observándote silenciosamente a unos metros, para que ellos vean que no eres ningún perdedor, sino un soldado de Cristo. Un soldado de Cristo que avanza metro a metro por cada calle lleno de espinos en tu vida, que quieren hacerte daño, pero tú no das marcha atrás, sino que proclamas a Cristo, la cruz de Cristo, para el avance del reino, en medio de tu aflicción. Oh, qué desafío te está dando Pablo. ¿Qué desafío te está dando Pablo hoy? Él lo comprendió desde Cristo, su maestro. Él lo comprendió. Cuando Cristo mismo, Jesús, sufrió el oprobio. Él vivió su propio calvario. Él sufrió el oprobio de su pueblo y de los gentiles. Él tuvo que caminar su propia aflicción para luego salir vencedor, victorioso. Y demostró con amor y mucho amor en medio del juicio. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú puedes estar pasando tu adversidad. Puedes haber tenido un problema con alguien que es tu problema. Y puedes decir tú desde tu cruz, Señor Padre, perdónalos porque no sabe lo que me ha hecho. Jesús desde la cruz, en su aflicción, intercediendo por sus verdugos. Perdónales ese pecado. Perdónales, Señor. Qué demostración de confiar en la providencia de su Padre. Y sobre todo un amor más grande que su pecho y su corazón en medio de la aflicción. ¿Tú perdonarías en medio de la aflicción
si por culpa de alguien te encuentras en esa situación, puede que tu aflicción no sea tu culpa. Estás viviendo una aflicción, no sea tu culpa, pero te estás embarrando igualmente de esa situación. ¿Sabrás perdonar y demostrar amor a esas personas? Sea un familiar, sea un amigo, sea un conocido, sea un desconocido. ¿Jesús conocía al soldado que lo estaba atravesando? ¿Jesús conocía al que le metía 20 latigazos menos uno, o 30, 50, enduchi, trentichi, cuarentichi? Pablo los llama hermanos a los filipenses. Pablo llama hermano a los romanos, a la iglesia romana. Y lo hace en el texto. Hermanos, un término cariñoso, un término íntimo. Entre nosotros nos llamamos hermanos. Hay una intimidad entre nosotros. E indica que el apóstol considera que los filipenses eran, junto con él, ¿qué? Hijos de Dios. Por eso les llama hermanos, si no, no los llamaría hermanos. Los considera hijos y hermanos del Padre Celestial por la virtud de los méritos de Cristo y la obra del Espíritu Santo, y por lo tanto los hace participantes de esa gracia común. ¿Cuál gracia común? Si Pedro está en la cárcel. Pero aún así él sabe que hay una gracia común entre ellos. Y está en la cárcel. Y los filipos están en Filipo y los romanos están en Roma y él está en la cárcel. Pero Pablo los llama hermanos. Hay una intimidad, hay una cercanía para Pablo entre los filipenses y los de Roma. Pero el avance del progreso del Evangelio no se queda solamente en el versículo 12. Pablo tiene mucho más que enseñarnos y nosotros aprender de él. El punto 2.1 dice, el progreso se manifiesta en la misión personal. Misión, está preso. ¿Cuál es la misión de Pablo? Pablo quería ir a Roma, ¿recuerdan? Era su anhelo. Es más, lo considera todo el mundo el viaje, este último viaje de Pablo a Roma, como un viaje misionero, evangelístico. Es lo que logra. Filipenses 1.14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Podemos ver aquí la providencia de Dios en el pretorio. Perdón, el versículo 13. Ahí he puesto 14, el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Las prisiones se han hecho patentes en Cristo y todo el pretorio. ¿Te das cuenta? La aflicción de Pablo, la adversidad de Pablo se está haciendo patente. Tiene un público. Como dije, tu público puede ser tus hijos. Tu público pueden ser la gente que está rodeando en medio de la adversidad. Pablo tenía un público. Y no uno, dos. Sus hermanos en Cristo, los pretorianos y los demás. A saber quiénes eran los demás. Muchos dicen que eran gente no cristiana observando, políticos, lo de la nobleza, Eduardo la nobleza, ¿qué hacían pretorianos ahí? Guardias del emperador. No dice soldados o los cabezas rojas esas, no, dicen los pretorianos, la guardia principal. ¿Qué hace la guardia personal del emperador con un apóstol? No es normal, no es común en Roma que la guardia pretoriana estaba con Pablo. Podemos darnos cuenta del progreso, el avance del Evangelio no se queda en cuatro paredes. Hay un progreso, un avance que a simple vista no se puede ver desde Filipos. Pablo está en Roma encarcelado, Filipo no sabe nada, Filipos no tienen vista, recuerdan el bambú. Ellos no pueden ver lo que está sucediendo a simple superficie. Dios está trabajando, pero ellos no ven, se han quedado cero. No pueden ver lo que está pasando. Pero Pablo les anuncia por medio de esta carta cómo Dios ha utilizado su situación, su aflicción, ese encierro para expandir el Evangelio y tal vez pudiera ser llegado a cierta audiencia de alguna u otra forma. En este caso, los pretorianos. ¿Y quiénes eran los pretorianos? Era la guardia pretoriana, la guardia principal, el cuerpo militar de élite responsable de la seguridad del emperador. ¿Qué hacían cuidando a Pablo y no al emperador? ¿Qué miedo tenía Roma
con Pablo. ¿Qué temor tenía el emperador con Pablo, un predicador? Era el centro del poder romano. ¿Te imaginas los mismos guardias que cuidan al emperador? Están cuidando ahora a un ciudadano, a Pablo. Por eso es que Pablo puede decir: todos los santos os saludan, especialmente de la casa del César. Filipenses 4:22. ¿Cómo es posible que pasar de estar cuidando a un rebelde a que la casa del César te saluda? ¿Hasta dónde llegó el evangelio? Un evangelio en cadenas. ¿Hasta dónde llegó? Amados hermanos, los oyentes de Filipos se sentían familiarizados con este hecho. Cuando Pablo les escribe: ha llegado hasta los pretorianos, los de Filipos tienen que haber explotado como una espuma, como el confeti cuando salta. ¿Por qué? ¿Recuerdan la introducción? ¿Por qué? Recordemos que Filipos es una colonia romana asentada por veteranos de guerra, militares. Filipos estaba lleno de una colonia de puros militares, que pueden que alguna vez haya un pretoriano ahí entre ellos. A pesar de eso, no deja de ser una zona militar. Más así, cuando estos oyentes gentiles son veteranos o familiares de algún veterano o algún amigo veterano, pero la importancia es que Filipos era una colonia militar de Roma. Así que imagínate, como veterano militar de Roma y del César, ¿verdad? Escuchar: ha llegado el evangelio a los pretorianos, ha llegado el evangelio a los militares. Ellos tienen que haber explotado y haber dicho: Soli Deo Gloria, gloria a Dios. Hermanos, los de Filipos pasaron de ser de veteranos del César a ser soldados de Cristo. Al escuchar esas buenas nuevas, el evangelio ha llegado a los oídos espirituales del pretorio. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría saber que ahora son cristianos, ¿verdad? Soldados de Cristo. Y en la capital, en Roma, ahora hay soldados que han escuchado el evangelio, que han sido evangelizados. Estos hermanos veteranos de guerra que están escuchando las buenas nuevas de Pablo, cómo ha llegado al pretoriano, que de repente tienen familiares todavía trabajando como pretorianos, pasarían del estrés, de la ansiedad, a una explosión de gozo. Porque ellos no vieron las raíces, ellos no veían qué estaba pasando. Cuando les llega la carta y escuchan: ha llegado a nuestra gente con nuestra misma condición militar, se tienen que haber llenado de esa infinita alegría y misericordia del Señor. Es como que estás lejos de tu hogar, saliste de tu país, te convertiste al cristianismo aquí en España, te enteras que tu hijo, que se quedó en tu país, acaba de abrazar el cristianismo. Ese hijo que lo tenías en amargura, resentimiento, no sé qué aflicción podría estar pasando, ahora está en el cristianismo. ¿Cómo explotarías tú de felicidad? Lo mismo está pasando con ellos, con los de Filipos. Se han enterado que su familia, que los pretorianos, la misma condición de ellos, han llegado al cristianismo. ¿Cómo te sentirías tú que estás desde aquí y un familiar tuyo se convierte en Perú, en Ecuador, en uno de estos países? ¿Tendrías resentimiento? ¿O te echarías más bien a las manos a la obra y decir: si esto está pasando aquí, allá, ¿por qué no aquí? ¿Por qué no expandir el reino de Cristo aquí también? Filipos recobraron ánimo. Y sobre todo cuando cambian de guardias, imagínate el progreso del evangelio. Cuando hay rotación de guardias, esto llevarían esos pretorianos que están escuchando a Pablo, que no se quedaban para siempre, se estaban rotando, llevarían el evangelio a sus casas, llevarían el evangelio a sus amigos. Un hombre encadenado, sufriendo, en tu perspectiva como la iglesia de Roma, de Filipo, Pablo predicando el evangelio a pretorianos, se están rotando los pretorianos y están llevando ese mensaje que han escuchado como si fuera un mensaje de una onda expansiva, un mensaje que empieza de boca a boca a difundirse. Y una vez que Pablo encadenado empezó a dar el mensaje, nadie lo puede parar. Nadie.
No solo con el mensaje de salvación, sino que Pablo predicó con el ejemplo. Porque a veces nos enfocamos, sí, Pablo estaba encadenado y predicó. Pero él no solamente predicó con sus palabras, sino con el ejemplo. Imagínate que estás cuidando a un recluso que no es normal, que la misma guardia pretoriana del emperador está ahí, que tienen a un rebelde, a un revolucionario, que es de temer, de tener cuidado, pero luego llegan a vivir con él, llegan a convivir con él, llegan a tener contacto directo con él y ven algo diferente de lo que se lo habían pintado. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Hermano, los guardias romanos tenían una perspectiva de Pablo, pero cuando fueron a estar en contacto con Pablo, descubrieron estos frutos del Espíritu. Su mente cambió. No solamente era el mensaje que Pablo daba, sino la forma en que vivía Pablo estando preso en medio de su adversidad. ¿Cómo vives tú a tu adversidad? ¿Lo vives con gozo, con mansedumbre, con paz, con benignidad, con paciencia? Porque estos frutos no solamente cuando estás en la iglesia o cuando estás yupi, sino cuando estás en adversidad. Yo no conozco tu adversidad. Póntelo. Pablo no solamente tenía estos, también era misericordioso, compasivo, compañerismo, tenía hermandad. Son cosas que no aparecen en ese texto. Era caritativo, al poner a otros hermanos antes que él en todo momento. Todos estos frutos a los guardias no se les habría escapado de vista. Y habrían comparado la manera de vivir, ¿verdad? Porque el pretoriano está escuchando el mensaje, está viendo a Pablo, y él está empezando a comparar su casa, el romano, toscos, mujeriegos, rebeldes, duros, los romanos. Comienzan a comparar la manera que vive el cristiano Pablo con Timoteo a cómo se vive en su casa. Pablo comenzó a predicar con el Evangelio y escúchame, eso va a causar comparaciones a la gente. Mi manera de vivir con la tuya. ¿Cómo se vivía en Roma la nobleza, la política, el plebeyo? ¿Cómo era la vida moral de Roma en la época de Pablo? Sino que a cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esa era la vida del romano que estaba cuidando a Pablo. Y ahora ven que Pablo no es lo que le pintaban. Pablo comenzó a predicar con el ejemplo. Estos guardias serían acorralados por Pablo. Por el mismo encadenado, estos soldados serían acorralados por Pablo, acorralados por sus hermanos presentes ahí, por Timoteo. Estos soldados fueron acorralados, por un lado, por el mensaje del Evangelio, que es poder de salvación. Y por otro, fueron acorralados por la forma de vivir de estos hermanos, demostrando el fruto del Espíritu Santo, aún cuando estaba encarcelado. Los soldados romanos eran los que no tenían escapatoria. Eran ellos los que no tenían escapatoria al estar expuestos a la vida de Pablo y al mensaje del Evangelio. ¿Y tú cómo vives? ¿Cómo vives tú? Porque estamos hablando mucho de Pablo y de los soldados, pero ¿cómo vives tú? ¿Predicas? Aunque no estés pasando por una adversidad, ¿predicas? Y si estás pasando por una adversidad, ¿predicas? ¿Evangelizas? ¿Pero evangelizas con tus frutos o sin tus frutos? Varias combinaciones. O tu evangelismo va de la mano con tu forma de vivir. Una forma que lo llevas oculta o que todo el mundo lo ve. Porque de repente puedes tener los frutos, pero lo llevas oculto para que nadie te lo ve. O lo llevas y demuestras tu nuevo nacimiento, tus frutos, para que toda la gente que te rodea pueda verlo y lleve fruto más allá, en tu círculo principal. Hermanos, Dios toma lo peor del lugar de cautiverio, tu prisión, y lo convierte en el mejor lugar de misión. Es el mejor lugar de misión.
Pablo está llegando a la cúpula del poder de la peor manera esperada o inesperada. Nuestras cadenas, tu cadena, tienes un trabajo difícil, tienes una enfermedad, tienes un matrimonio complicado. ¿Cuál es tu calvario? ¿Cuál es tu aflicción, tu adversidad? No son accidentes. Lo que te está pasando no es un accidente. Son el pretorio. Son el pretorio donde Dios soberanamente te ha colocado para que prediques el Evangelio y para el avance del progreso del Evangelio. ¿Cómo usamos o cómo usas tu situación actual, por más difícil que sea, para testificar a los demás? ¿Cómo usas tu adversidad actual? Yo no lo veo desde aquí. ¿Cómo lo usas? ¿Cuán difícil es? ¿Puedes testificar a los demás? El progreso del Evangelio comienza con una muestra de fidelidad en tu lugar en que te encuentras, tu prisión. Una prisión, como te he dicho, asignada por Dios. El progreso se muestra en la claridad del mensaje, la divulgación de la causa que es Cristo. Sus prisiones se hicieron patentes en Cristo, dice el texto. El mundo sabía que Pablo no era un ladrón o un criminal común. Su encarcelamiento era por causa del Evangelio. No era un rebelde revolucionario que quería hacer caer Roma y la nobleza, no. Simplemente la expansión del Evangelio. 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y todos los demás. La adversidad sufrida por gracia funciona como un clarificador. ¿Has escuchado lo que he dicho? La adversidad sufrida por gracia, con gracia, funciona como un clarificador. En medio de tu adversidad está la gracia de Dios. Muestra que la fe del creyente es real. En medio de la adversidad va a demostrarte a ti que tu fidelidad y tu fe es verdad. Y lo que predicamos vale más que nuestra propia comodidad. Pablo dice, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. ¿Cuáles son tus prisiones? Ahora esas prisiones se hacen patente para la vida de otros, no para ti, porque la estás atravesando. Se hace patente para la vida de otros. Que tu fe no tenga, sino, no caiga, sino que aumente a causa de esa adversidad, estando unido a Cristo. Porque la unión con Cristo no se va cuando estás en adversidad, se hace más patente tu unión con Cristo. Aumenta tu fe. Tienes una enfermedad, estás sufriendo, pero vives en medio de la enfermedad con gracia a Dios. Das la gracia de Dios en medio de la dificultad, de la adversidad. Ahora, esa es una causa externa, pero hay sufrimientos por causas de la fe, como los hermanos de Nigeria. Porque hasta ahora estamos hablando de una adversidad que te está pasando a ti, pero la adversidad que están pasando en Nigeria, la adversidad que están pasando en Sudán, ¿te afecta a ti? Esa gente de Sudán y de Nigeria están demostrando que viven y mueren por una misma fe que la tuya. En medio de tu, ¿por qué, Señor, me está pasando esta adversidad? Y no vamos a comparar la adversidad de ellos, la tribulación de ellos y con la tuya. Ambas son tribulaciones, pero ellos la están pagando con su vida. Una misma tribulación que vivieron los apóstoles y los cristianos primitivos, entregando su vida. Esta gente tiene que estar con mucho estrés, con mucha ansiedad. Pero yo he visto los videos cómo van como corderitos sin negar su fe. Sufrir por necedad o pecado no es progresar en el Evangelio. Sufrir con gozo, paciencia y fidelidad por la causa de Cristo sí lo hace ellos. La cruz es central para ellos. La cruz es central para ti. La cruz es central para el Evangelio, para Pablo. El Evangelio es un mensaje de sufrimiento antes de la gloria. Jesucristo fue glorificado.
Pero ¿qué pasó primero? La aflicción, el sufrimiento, el evangelio del sufrimiento. Tuvo que pasar Cristo por la cruz y los sufrimientos para poder ser glorificado. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El significado es un llamado a la abnegación, al sacrificio para seguir a Jesús, lo que implica renunciar a los propios deseos, pasiones, en favor de su voluntad. ¿De quién? La de Cristo. Negarse a sí mismo significa priorizar a Dios sobre los deseos egoístas de este mundo. Tomar tu cruz es aceptar las dificultades, sacrificios por discipulado, incluso el sufrimiento para poder seguir a Cristo. Incluso en el sufrimiento, en la adversidad, en los problemas, si estás encadenado a un problema. La forma que llevamos nuestras cargas es un sermón sin palabras. Pablo no solamente predicaba con sus voces, sus sermones muchas veces eran sin palabras, por medio de forma de cómo vivía. Si nos quejamos amargamente, el evangelio es oscurecido. Si perseveramos en el Señor, como diría el verso 14, el evangelio es magnificado. ¿Te quejas en medio de tu adversidad o perseveras para que el evangelio sea magnificado? Y por último, mi tercer punto, el progreso se expande en la comunidad de fe, porque no solamente estaban los pretorianos, habían otras personas, sus hermanos observando, y otros que dice él. El coraje contagioso de la iglesia. Hermanos de Filipo, hermanos de Roma, hermanos encarcelados con Pablo, viendo a Pablo, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Causa-efecto. ¿Cuál fue el efecto de todo esto? Los hermanos de la iglesia de Roma, esta iglesia que ya estaba establecida antes que llegara Pablo y que tanto deseaba ir a visitar Pablo, con todas sus fuerzas deseaba ir a Roma, pero no creo que pensara que fuera de esa forma. Pero nadie conoce los propósitos de Dios hasta que llega ese día. Pablo no quería ir encarcelado, Dios se lo llevó encarcelado. Tú no quieres pasar por aflicciones, pero te van a llegar. Van a llegar, a los que futuros novios van a llegar. Las aflicciones, los problemas. Y hay que aprender de Pablo. Llegarán esos días. Digamos tanto que la iglesia de Filipo como la de Roma pasaba por ese duro golpe de ver a uno de sus líderes, a uno de los pilares del cristianismo de aquella época encarcelado, preguntándose ¿qué pasará ahora? No ven el bambú que crece. ¿Qué pasará ahora? ¿Cuál fue la actitud de los hermanos hacia Pablo y su mensaje? ¿Cuál fue la de sus líderes en Roma, en Filipo? ¿Le ofrecieron ayuda tan pronto como supieron que estaba sometido al juicio? ¿Permanecieron firmes en el anuncio de las noticias de salvación y las buenas nuevas? El versículo 14 nos dice que no. Se quedaron fríos, helados, nostálgicos, con ansiedad. No supieron reaccionar al encarcelamiento de su líder, de su pastor, de su anciano. El versículo 14 parece dar a entender que al principio no mostraron un loable grado de valor. Se sintieron inútiles. Porque arrestaron, si hoy nos arrestan, hoy entra la policía, a Pedro y a mí nos llevan encarcelados, se acabó IBRM. Es lo que estaba pasando con Filipo. Encarcelaron a nuestros pastores, se acabó la iglesia. Esa fue su reacción. Pero no mucho así. Al contrario, parecían estar aterrados por sus enemigos. Si encarcelaron a Pablo, con más razón a este simple mortal. Si a Pablo se lo han llevado, yo que soy un mero cristiano, ¿qué me va a pasar a mí ahora? Pero algo cambió en esta gente con la carta de Pablo cuando escucharon la palabra de Dios, porque la carta era palabra de Dios. Algo pasó con esta gente, con estos hermanos. Tomaron ánimo, tomaron coraje, tomaron fuerza, tomaron valentía al escuchar las palabras de Pablo. Ahora estaban viendo el bambú crecer.
¿Qué pasó? El sufrimiento fiel de Pablo no paralizó a la iglesia, la empoderó, le dio coraje. Y ese coraje es un don de Dios. No fue una fuerza interior de los hermanos que los llevó a evangelizar, no. La fe de uno se convierte en el catalizador y en la valentía de muchos. Fue la fe de Pablo. No fue Pablo el que les demostró, sino la fe de Pablo. El evangelio progresa a través de la perseverancia de los santos y la unidad del cuerpo de Cristo. Y preguntamos, ¿para qué? Para anunciar, proclamar, hablar sin temor la palabra de Dios. Una hora predicando. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Cómo vieron ellos las raíces? Para que terminara ¿en qué? En la proclamación de la palabra de Dios. No solo del evangelio, no solo de toda la palabra de Dios, sino que resultó en el avance del evangelio, en el avance de la palabra de Dios, en el avance del reino de Dios. Todo lo que estuvo escondido, en silencio, creciendo como una raíz del bambú, explosionó en el empoderamiento de la iglesia por causa de ver cómo Pablo manejó sus prisiones. Si Pablo no hubiera tenido la madurez espiritual y de fe que tuvo, tal vez los hermanos de Filipo no hubieran visto esa reacción y no hubieran sido empoderados. Pero Dios trabajó por medio de esa situación de Pablo. Como Pablo se mantuvo fiel y Dios luego trabajó con la iglesia de Filipo. Cuán importante es cómo administrar, conducir tu aflicción. Eso puede terminar siendo una bendición para la gente que se está observando. Pablo tenía un público, los pretorianos, y terminó como una lección para ellos. Pablo tuvo un público, sus hermanos, Roma, Filipo y demás gente que estaba mirando. Como tú conduzcas tu aflicción puede determinar siendo una bendición para la gente que te está observando, que puede que conozcas o no personalmente. Tu fidelidad en la prueba no solo te ayuda a ti, es un mensaje ordenado por Dios para que des valentía a tus hermanos, a tus hermanas. La iglesia es fortalecida y se vuelve más audaz en su testimonio cuando ven a uno de sus miembros honrar a Cristo en medio de las dificultades. Para resumir y terminar, hermanos, las adversidades, tus cadenas, son instrumento de Dios para conducir el progreso del evangelio. ¿A través de qué? 1, tu misión personal. En medio de tu adversidad, de tus problemas, tienes una misión, un propósito que cumplir, un fin. Un fin en el cual por medio de tu predicación, hablado, evangelístico, y tu forma de vivir confiando en Dios, llegará a lugares inesperados. No sabes hasta dónde. Pablo no dijo, voy a hacer esto y me voy a portar así para que los de Filipo me vean. No, él vivió ese momento, se comportó así, fue fiel a Dios y llegó a la casa del César. Llegó a Filipo, llegó a Roma. Pero también hay una claridad en el mensaje. No solamente es que me comporte así, sino que me comporte por medio de la palabra. Validando que Cristo vale la pena en medio de la aflicción. Cristo sobre todo. ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás viviendo? Cristo sobre todo. Ha pasado un momento horrible, espantoso. Cristo en el medio de eso. Pero también es un carácter contagioso, impulsando a la iglesia con audacia a compartir el evangelio. La iglesia madura con la experiencia de hermanos que han pasado por dificultades. Nos hace más sabios. Así que reconoce, confía en la soberanía de Dios sobre tu dolor. Confía en Dios sobre tu dolor. Confía en Dios sobre tu dolor. Él no está desperdiciando tu sufrimiento. Lo está usando para un propósito mayor. Aunque tú no lo veas el bambú, en las raíces Dios lo está preparando. ¿Para qué?
No solamente para que crezcas en madurez espiritual, sino para la extensión de su evangelio, el progreso de su evangelio, el progreso de su reino. Su gloria, sea cual sea el resultado final de su adversidad, será para la gloria de Dios. A Dios sea la gloria, que Jesucristo regrese pronto. Amén. Vamos a orar, hermanos. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.